Buen día a todos. Hoy vamos a tener 3 seminarios, el último del seminario 2 y los siguientes 2 corresponden a seminario 1. ¿Sí? Nada más un recordatorio para los que que necesitan presentar justificante. Ya saben que es una semana después de la incidencia para que no tengan problemas después con la justificación. Y sin más preámbulos, le damos la palabra a esta niña Valeria. Buenos días, mi nombre es Erika Valeria Vizcarra Hernández y mi trabajo lleva por título el uso de la pectina y Bacillus subtilis adicionados en la dieta para mejorar el crecimiento, la supervivencia, la microbiota intestinal y la respuesta inmune del camarón blanco Lithopenos banamei retado con vibrio para hemolíticos. Mis directores de tesis son el doctor Antonio Luna González y la doctora Ruth Escamilla Montes. El resto de mi comité tutorial se conforma por el doctor Genaro Diarte Plata, el doctor Héctor González Ocampo y el doctor Carlos Eliud Angulo Valadez. La acuacultura es una actividad productora de alimento con tasas de crecimiento que van desde el 9 al 10% anual, tasa superior a la del crecimiento promedio de bovinos y pollo. México participa dentro del comercio de productos acuícolas y pesqueros y también es considerado un importador importante. Lithopeneus banamei es el cultivo más importante de América, ya que es resistente a enfermedades en comparación con otras especies. Respecto a su hábitat, este es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, es marino tropical, vive y se reproduce en mar abierto y sus temperaturas, tolera arriba de los 20 grados centígrados y sus tallas máximas son de 23 centímetros, pero esto específicamente en machos. Respecto a su morfología externa, su cuerpo se divide en dos. Dentro del cefalotórax se encuentra el pedúnculo ocular, el rostrum, la antena y los periópodos, y dentro del abdomen están los pleópodos, los urópodos y el telzón. Su ciclo de vida consta de 6 etapas sin contar la del huevo, ya que a partir de este pasa a ser náupleo, se convierte en protozoa, misis, postlarva, juvenil, hasta llegar a la etapa adulta en donde también empiezan su reproducción. Y estos, cuando pesan entre 30 y 45 gramos, liberan de 100 a 250,000 huevos con un diámetro de 0.22 milímetros. En México también es la especie más cultivada, ya que, como lo dije anteriormente, es resistente a enfermedades, pero no están exentos los organismos de que éstas puedan colonizarlos. Un ejemplo de las enfermedades son la necrosis hematopoyética infecciosa, la enfermedad de la mancha blanca y la HPND, que es la necrosis hepatopancreática aguda. Esta comienza su mortalidad a partir del día 25 de colonizar al organismo y generalmente es en la etapa postlarvaria. Esta enfermedad se descubrió por primera vez en el 2009 en Asia y fue hasta 2013 que se detectó en México. Esta enfermedad también está asociada a cepas de vibrio. Vibrio parahemolíticus es una bacteria anaerobia facultativa. Esto quiere decir que tolera el oxígeno y puede crecer dentro de él. Las temperaturas que esta misma tolera son de 10 a 44 grados centígrados y tiene un pH entre 5 y 11. Esta bacteria es halófila, tiene una pared gram negativa, habita generalmente en climas cálidos y en ambientes marinos. Esta bacteria tiene un plásmido que es PVA1, que produce toxinas binarias, que son PIR-A y PIR-B. Estas desprenden células dentro del organismo provocando una afectación en el hepatopáncreas y en el intestino, produciendo que el hepatopáncreas se muestre pálido y el intestino vacío. La familia Bacilliaceae cuenta con 8 géneros de bacterias. La que estaremos utilizando en este trabajo es Bacillus subtilis y es una de las especies más estudiadas del género. Esta bacteria es aerobia y anaerobia facultativa, tiene una pared gram positiva y la podemos encontrar en suelo, agua y también en plantas.
Se dice que esta bacteria tiene condiciones ambientales extremas, ya que es resistente a altas temperaturas, a rayos ultravioleta y a radiación. Esta bacteria tiene características probióticas y los probióticos son organismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas pueden proporcionar un beneficio al huésped. La pectina es otro de nuestros aditivos dentro de este trabajo y es considerada un prebiótico. Un prebiótico son oligosacáridos, carbohidratos que sirven de sustrato para los organismos, ya que en estos aportan energía, metabolitos y micronutrientes. La pectina es un polisacárido de origen vegetal que tiene características de gelificación, biocompatibilidad y también se puede quedar intacta en la parte alta del tracto gastrointestinal. La pectina la podemos encontrar en la pared celular de las plantas y en la cáscara de cítricos. Los prebióticos también son generalmente altos en fibra y aportan nutrientes para la microbiota. Respecto a los antecedentes, tenemos que en 2002 Campa Córdoba determinó la respuesta oxidativa y antioxidante del sistema inmune de Lithopeneus banamei. Utilizó levaduras teniendo como resultado una mayor supervivencia después de la exposición a ellas. En el 2009, Farr y colaboradores utilizaron a Bacillus subtilis junto a un probiótico comercial en las dietas para sus organismos. Este cultivo duró 60 días y los resultados mostraron que Bacillus subtilis proliferó en el tracto digestivo y tuvo una tasa de supervivencia del 75.5%. Partida Arangue en el 2009 y Dagnino y colaboradores en el 2015 evaluaron el efecto de la inulina y de probióticos adicionados en el alimento. Este cultivo duró 30 días y como resultados tuvieron que mejorar la supervivencia de un 66 a un 93% y en el crecimiento de igual forma entre 0.25 y 0.05. Gainza y colaboradores en el 2018 estudiaron la microbiota intestinal de Lithopeneus banamei mediante una secuenciación de ARN. Mencionaron que las principales diferencias que se observaron en ella fueron a nivel filo. En el 2018, Sánchez Díaz elaboró dietas con aditivos bacterianos como probióticos. Estas incrementaron la resistencia del camarón ante vibrio para hemolíticos y mejoraron la sobrevivencia de un 75 y un 96% a nivel experimental. Y por último, en el 2020, Neme y Montserrat evaluaron 3 cepas probióticas en un medio con pectina. Estas concentraciones iban de 0.1, 0.5 y 1%. Los resultados mostraron que todas estas concentraciones, que cada una de las cepas crecieron en todas las concentraciones con un porcentaje de 12.8, 3.5 y 11.9. Estos porcentajes fueron los más altos fueron los más altos en crecimiento a partir de las 8 horas. Como justificación o para llegar a ella, tomamos en cuenta varios puntos. El primero fue que las pérdidas significativas de la producción del camarón estaban siendo afectadas por virus y bacterias, esto disminuyendo un 60% en las regiones afectadas. La HPND era la responsable de altas mortalidades en los cultivos, afectando hasta un 100% después de la siembra en los primeros días, específicamente de los 30 a los 35, después de las siembras. Las pérdidas económicas también llevaron a ser un problema para la llegaron a ser un problema para la industria acuícola, ya que hubo pérdidas de 43,000 millones de dólares. Y otro problema que estaba sucediendo era el uso de los antibióticos, ya que estos estaban creando resistencia bacteriana y también estaban teniendo un impacto ambiental como la contaminación del agua y por ende la salud de la fauna marina y también de nosotros.
Como justificación, tenemos que el uso de prebióticos como la pectina y el Bacillus subtilis podrían estimular el crecimiento, la supervivencia, la microbiota intestinal y la respuesta inmune del camarón blanco retado ante Vibrio parahemolyticus. En este trabajo se elaboraron dos hipótesis. La primera es que los dos aditivos adicionados en la dieta podrían mejorar cada uno de los valores considerados, y la segunda hipótesis es igual el uso de los dos aditivos pero microencapsulados y adicionados en la dieta para mejorar las mismas variables. Como objetivo general tenemos estimular el crecimiento, la supervivencia, la microbiota intestinal, la respuesta inmune de Lithopeneus vennamei mediante la dieta nueva con nuestros aditivos. El primer objetivo particular es determinar la concentración de pectina y Bacillus subtilis. El segundo objetivo particular es determinar la mejor frecuencia de administración de los mismos. Y el tercero y el cuarto sería modular la microbiota intestinal y la respuesta inmune del camarón blanco mediante perdón, el uso mediante el uso de nuestros dos aditivos microencapsulados y libres en el alimento. Como diseño experimental y para tener un mejor panorama de lo que se hizo y lo que se hará, tengo aquí plasmados 4 biensayos. Los primeros 3 ya se elaboraron y el primero y el segundo se determinaron las mejores concentraciones de lo que fue la pectina sola y la pectina junto al bacilo. En estos biensayos solo hicimos un análisis de crecimiento y supervivencia, y en el biensayo 3 se llevaron a cabo las frecuencias de los dos aditivos en conjunto. Para esto hicimos un análisis de crecimiento y supervivencia y un análisis bioquímico del sistema inmune. En el cuarto biensayo se están llevando a cabo o determinando las mejores frecuencias de los aditivos microencapsulados. Para este haremos un análisis de crecimiento y supervivencia y también un análisis de expresión de genes del sistema inmune y de metagenómica. En cuanto a materiales y métodos, obtuvimos los camarones experimentales del acuícola Cuate Machado. Estos fueron llevados al laboratorio de inmunología en el departamento de acuacultura en CIDIR. Estos se pasaron a recipientes de plástico con una oxigenación constante y se aclimataron a 30 unidades prácticas de salinidad. Para la preparación de nuestra agua, primero fue clorada por 24 horas y después se le adicionó oxigenación para eliminar cualquier partícula de cloro que haya quedado y se ajustó su salinidad a 30 unidades prácticas. Fue filtrada una vez que la necesitamos para comenzar cada uno de los biensayos y evitar que hubiera cualquier tipo de basura en ella. Para la elaboración del nuevo tratamiento, primero hicimos la preparación de nuestro bacilo. Para esto lo sembramos en medio TCB al 2.5% y lo dejamos incubando 72 horas. Pasado este tiempo se pasó la bacteria a tubos Falcon de 50 mililitros y se centrifugó a 3.900 revoluciones por minuto por 20 minutos. El alimento comercial que se utilizó estaba en forma de pellet y lo pulverizamos para obtener este fino polvo y así poder añadir lo que era el bacilo y la pectina, y se le añadió también agua destilada para mezclarlo y que nos quedara una masa y poderla pasar a un molino de alimento, que es el que está acá. Ahí elaboramos los nuevos pellets con nuestros aditivos en el alimento y dejamos secar por 48 horas. Ya que estaban bien secos, se almacenaron a 4 grados centígrados. Para la microencapsulación de los aditivos se utilizaron dos técnicas.
La primera fue por gelación iónica. En un tubo Falcom de 50 mililitros añadimos aceite vegetal, alginato de sodio y nuestro bacilo. Esto se llevó a un emulsificador y se agitó a 10,000 revoluciones por minuto para después elaborar las microcápsulas por una técnica de goteo. Elaboradas las microcápsulas se pasaron a cajas Petri con agujeros para que éstas pudieran secarse con mayor facilidad y se dejaron secando por 48 horas a 32 grados centígrados y almacenadas a 4 grados centígrados. Para la microencapsulación por secado por aspersión, se hizo un medio de TCB al 2.5 y se le agregó goma arábica, maltodextrina, inulina, pectina y glicerol. Antes de pasarlo a nuestro secador, se hizo un plaqueo. Pasado el secador, obtuvimos nuestras microcápsulas en polvo y se pasaron a tubos de 50 microlitros para ser almacenadas a 4 grados centígrados y a temperatura ambiente. Estas microcápsulas están siendo plaqueadas para ver la viabilidad que tienen las microcápsulas. Para la concentración letal media de Vibrio parahemolyticus se utilizaron diferentes concentraciones. Para esto utilizamos 6 tratamientos, los cuales iban de 0 a 1.000.000 de unidades formadoras de colonia. Para este ensayo se utilizaron 10 organismos por tina, tuvo una duración de 4 días y se alimentaron 2 veces al día. El conteo de muertos se hizo cada 24 horas. El primer biensayo, que fue nuestro biensayo de concentración solamente de la pectina, se utilizaron 12 camarones por tina. Esto fue multiplicado y tuvo una duración de 15 días. Se utilizaron recipientes de 20 litros y se llenaron solamente a 10 de ellos. Se ajustó su salinidad a 30 unidades prácticas de salinidad y se sifonió cada 4 días, y se hizo un recambio del 50% del agua dependiendo qué tan turbia o sucia estaba esta. Se alimentó de igual forma 2 veces al día y en este tratamiento utilizamos 5 tratamientos. Los primeros 2 fueron nuestros controles y en el tercero se utilizaron 0.5 gramos de pectina, en el cuarto 1 y en el quinto se utilizaron 2 gramos por kilogramo de alimento. Se hizo un experimento in vitro en donde se utilizó pectina y 3 diferentes cepas de bacilos. En el medio que se utilizó fue TCB al 2.5% de cloruro de sodio y se utilizaron los 2 gramos de pectina que nos proporcionó el primer bioensayo con la mejor concentración. Se utilizaron matraces con 100 mililitros de este medio y se le agregaron 50 microlitros de Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis y Bacillus licheniformis. Esto se leyó a una absorbancia de 600 nanómetros cada 4 horas para obtener nuestra cinética de crecimiento. Para el ensayo 2, que fue donde determinamos las mejores concentraciones de los 2 aditivos en conjunto, de igual forma se utilizaron 12 organismos por tina con las mismas variables de acá. Y en este utilizamos 4 tratamientos. El primero fue nuestro control y en el segundo utilizamos nada más el alimento comercial junto a la pectina. En el tercero fue el bacilo solo junto al alimento comercial y en el cuarto se utilizaron los dos aditivos en alimento comercial. Para el tercer bioensayo, que fue el de nuestras frecuencias de alimentación, se utilizó el mejor tratamiento del bioensayo pasado, que fue la concentración de pectina y del Bacillus subtilis en conjunto. Para este tuvimos 4 tratamientos.
El primero fue nuestro control y en el segundo se utilizaron frecuencias de 3 días de tratamiento y 2 días de alimento comercial. En el tercero se utilizaron 3 días de tratamiento y 3 de alimento comercial, y en el cuarto fueron 3 días de tratamiento y 4 de alimento comercial. El biensayo 4 es donde va a ir los aditivos microencapsulados en el alimento. Este biensayo actualmente está corriendo y utilizamos 17 organismos por tina con 6 tratamientos. El primero es nuestro control y en el segundo estaremos utilizando solamente la pectina en el alimento comercial. En el tercero se utilizarán microcápsulas elaboradas en el secador por aspersión y utilizando solamente el bacilo. En el cuarto estaremos utilizando microcápsulas de bacilo junto a la pectina. Y en el quinto serán las microcápsulas por gelación iónica de Bacillus subtilis, solo también. Y en el sexto, se utilizarán microcápsulas de gelación iónica también, pero junto a los 2 aditivos. Para el análisis microbiológico se estará utilizando muestra de intestino para hacer diluciones seriadas y se hará un plaqueo de las bacterias en medio TCA y en vibrios en medio TCBS. Este se incubará por 32 a 32 grados centígrados por 24 horas. Para el análisis metagenómico de la microbiota intestinal se hará una preparación de la biblioteca y una secuenciación del ADN bacteriano. Obtendremos el ADN por método CTAP y haremos una amplificación del mismo con primers específicos. Se hará una secuenciación del gen 16S del ARN y se leerá en un equipo Minisec de la marca Illumina en doble sentido en 150 pares de bases. Para la taxonomía microbiana intestinal del camarón y el análisis de la diversidad, se hará una obtención de UTOS en la plataforma Shaman con la anotación de secuencias de la base de datos Silva. Se hará un análisis de abundancia, de diversidad y riqueza de especies alfa y beta. Para sistema inmune se hizo un conteo de mocitos, el cual se tomaron 50 microlitros de la muestra en 150 microlitros de formol y se llevó a una cámara Neubauer para poderlo observar en un microscopio. Para la cuantificación del anión superóxido intracelular se tomaron 100 microlitros de la muestra, se añadió solución NTB al 0.3% y se añadieron los alcoholes para poder agregarle 140 microlitros de dimetilsulfóxido y 120 microlitros de KOH y leer la placa de 96 pozos a 130 nanómetros. Para la profenol oxidasa se centrifugó, se desechó el sobrenadante, se agregó cacodilato, se agregaron 50 microlitros de plasma, 50 microlitros de tripsina, 50 microlitros también de LA-DOPA, se incubó a 10 minutos y se leyó su absorbancia a 400 nanómetros. Para la fenol oxidasa se tomó el sobrenadante lisado de mocitos, se le agregó tripsina para incubarse a un intervalo de 10 minutos, 20 y 30 para leer su absorbancia de igual manera. Para las proteínas se utilizaron 20 microlitros de la muestra, se le agregaron 200 microlitros de Bradford y se leyó la absorbancia a 595 nanómetros para obtener nuestra curva de calibración. Para la expresión de genes estaremos extrayendo ARN total con este procedimiento que se plasma acá y también se hará un análisis de la expresión de genes relacionados con el sistema inmune. Se tomarán 4 genes específicos y se tendrá un gen de referencia. Para el análisis estadístico
Para los datos paramétricos se estará haciendo un análisis de normalidad y homoscedasticidad, ya sea un ANDEVA unidireccional o Tukey, y para los no paramétricos un Kruskal-Wallis. Para la parte de metagenómica se estará utilizando un software Shaman y se hará un Wald test o un Tukey, y para el microbiome analysis se hará un Permanova o un ANDEVA. Respecto a los resultados preliminares de este trabajo, en el primer bioensayo, que fue el de las concentraciones de la pectina, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, pero hubo una tendencia más alta en el tratamiento 4, que fue el de la pectina al 2 gramos por kilogramo de alimento. Y esto lo podemos relacionar con Rivera y colaboradores en el 2018, que las pectinas tienen la capacidad de aportar crecimiento, ya que brindan soporte y rigidez. Respecto a la supervivencia, sí hubo diferencias significativas entre el tratamiento 1, que fue nuestro control, y el tratamiento 4. Esto puede relacionarse de igual manera con lo que dijo Rivera y colaboradores en el 2018, que la pectina une las células brindando protección contra patógenos. El experimento in vitro nos arrojó como resultados que Bacillus subtilis fue el que proporcionó o trabajó de mejor forma junto a la pectina. Tuvo un mejor crecimiento y permaneció, o incluso tuvo una tendencia un poco más alta hasta las 120 horas. Es por ello que se seleccionó en el tratamiento 2, que se trabajó en conjunto la pectina y el bacilo para este trabajo. En el ensayo 2, que fue el de las concentraciones de los aditivos en conjunto, no se observaron diferencias significativas en la tasa de crecimiento específico, y se puede relacionar con lo que dice Molina y colaboradores en el 2000, ya que el suministro de alimento en cantidades ajustadas promueve un mejor aprovechamiento. Respecto a la supervivencia, sí hubo diferencias significativas entre tratamiento, lo que coincide con Prapansak y colaboradores en el 2009, ya que Bacillus subtilis puede prevenir enfermedades microbianas limitando el crecimiento de estas. Para el ensayo 3, que fue determinar la mejor frecuencia, en la tasa de crecimiento específico hubo diferencias significativas entre tratamientos, y en el 2023 Hassani y colaboradores mencionaron que el uso del Bacillus subtilis como probiótico aporta beneficios al crecimiento del Lithopneus banamei. Respecto a la supervivencia, también se pudieron observar diferencias significativas, lo que coincide con Srinivasan y colaboradores en el 2014, que adicionar probióticos a crustáceos aumenta la supervivencia en infecciones experimentales, lo que está relacionado con un incremento de la actividad antimicrobiana y respuesta inmune. Respecto al análisis bioquímico del sistema inmune, en cuanto a la cuantificación del anión, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, lo que puede estar relacionado con Selig y colaboradores en el 2005, que los crustáceos producen enzimas antioxidantes para prevenir y reparar daños, y Nimrat y colaboradores en el 2011 determinaron que la administración de los probióticos vivos promueven la salud en el hospedero e incrementan su protección y uso de nutrientes. En la actividad de la fenoloxidasa y la profenoloxidasa no se observaron diferencias significativas tampoco. Y como conclusiones parciales tenemos que la mezcla de pectina y Bacillus subtilis adicionados en nuestro alimento no afecta el crecimiento del Lithopneus banamei. Como segunda conclusión parcial, tenemos que la pectina y el Bacillus subtilis adicionados en el alimento podrían mejorar la supervivencia del camarón blanco. Y por último, la pectina y el Bacillus subtilis adicionados en el alimento no mejoran la respuesta inmune del Lithopneus banamei. Este sería mi cronograma de actividades.
Actualmente estoy en tercer semestre y este es mi segundo seminario. Gracias, Valeria. ¿Ya comienzo? Bueno. Buenos días, mi nombre es Montserrat Aispuro Castro y el tema de tesis que les voy a estar presentando es el análisis técnico financiero del uso de microencapsulados extractos fenólicos de callo embriogénico de Malpighiae marginata en la producción de juveniles de camarón blanco Penedos Banamey. Mis directores son el doctor Héctor Abelardo González Ocampo y el doctor Ernesto León Castro, y mi comité tutorial está conformado por la doctora Ernestina Pérez González, el doctor Manuel García Ulloa Gómez y el doctor Herbie Rodríguez González. La economía azul es definida por el Programa Nacional de las Naciones Unidas por el Desarrollo como el uso sostenible, sustentable de los recursos oceánicos, involucrando el crecimiento económico, empleo, inclusión social, financiera, con enfoque en la preservación y restauración de los sistemas oceánicos. Hay múltiples actividades que los conforman, en los que podemos ver, por ejemplo, las pesquerías, los puertos, los transportes marítimos, pero nos estaremos enfocando en la acuacultura. Es importante resaltar que no solo es la actividad lo que está incluido dentro de la economía azul, sino todos los enfoques y diferentes procesos que puedan verse involucrados dentro de la actividad. Como manera general, el panorama general de la acuacultura es que sabemos que es una de las principales actividades primarias en la actualidad. ¿Por qué? Porque entre 2000 y 2022 se presentó un aumento generalizado del 204%. Lo posiciona como una de las actividades con mayor potencial en cuanto a referencia para la producción de alimentos a futuro, con el crecimiento de la población mundial. Sin embargo, según datos de la FAO, se espera una desaceleración en el crecimiento de la acuacultura mundial del 40% en la próxima década. Esto es importante resaltar. No significa que vaya a haber una falta de crecimiento. Va a seguir creciendo, pero no con la misma potencia y fuerza que estaba creciendo. Se estima que si actualmente crecía un 4.4% anual, empiece a crecer un 1.5% anual. En cuanto a la producción mundial de camarón, tenemos que en el 2023 hubo alrededor de 5.600 toneladas, 5.600.000 toneladas, perdón. México se posiciona como el séptimo productor a nivel mundial de camarón y el segundo a nivel Latinoamérica, solo detrás de Ecuador, con una producción en 2024 de 273.000 toneladas y Sinaloa se posiciona como el principal productor en México con una producción de 80.000 toneladas en 2024. Aquí podemos ver una gráfica de la producción de camarón en México entre 2011 y 2024, viendo cómo hubo picos descendientes en 2013 que se le atribuyen directamente al vivero paramolíticos, en 2020, que aunque no hay datos oficiales, al igual que en 2023, también se atribuyen a estos y a otros problemas como otros problemas económicos y también mal manejo en las granjas. El panorama económico de la acuacultura en México es que esta es una especie de alta importancia y relevancia económica, siendo la principal de hecho, y siendo la que se produce el mayor volumen. Entre 2011 y 2021, México perdió aproximadamente 233.000 toneladas, que equivalen a 20 millones de pesos. En 2024, la exportación de este crustáceo en particular fueron de 10.500 toneladas, con un valor de 112 millones de dólares. Esta se ha visto principalmente atacada por dos enfermedades que todos conocemos, como son el síndrome de la mancha blanca y la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda causada por vivero paramolíticos. Pues el síndrome de la mancha blanca se caracteriza por pequeñas blancas calcificadas en el exoesqueleto del camarón, y el HPND causado por vibrio se caracteriza por la necrosis del hepatopáncreas, como podemos ver, o sea, aquí está negro, aquí está blanco, también la falta del intestino o el desarrollo del estómago. Algunos síntomas que ambas comparten son la alta mortalidad, en el caso de vibrio en los primeros días, nado errático en ambos lados porque se tienden a concentrar en las esquinas de los estanques, letargia, pérdida de apetito. La transmisión de ambas se ha comprobado que es tanto vertical como horizontal, lo cual es de gran relevancia. La acerola, conocida como, Malpighiae marginata, conocida comúnmente como acerola, es de la familia Malpighiaceae y viene de la especie Malpighiae marginata DC.
Se considera un superalimento y contiene entre 50 y 100 veces mayor contenido de vitamina C que una naranja en un fruto. Estamos hablando, la acerola es como de este tamaño. Se usa principalmente en la industria de suplementos alimenticios, en la industria de jugos y en la cosmética. Es una especie de gran relevancia en Brasil, que es su principal productor, y se estima que tiene un valor mundial del mercado en 2023 de 19.000 millones de dólares. Y se espera que para 2023 alcance un valor de mercado de 40.000 millones de dólares. Es importante resaltar que Malfighi ha sido documentada por Basavilbaso Saucedo y colaboradores en 2018 y Aispuro Castro en 2024 por tener una gran concentración de fenoles totales. Uno de los principales problemas con esta especie es que a pesar de tener tantas características positivas, tiene un problema a la hora de propagarla, que es una de las cosas en las que se tienen que enfocar. Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios que se encuentran en las plantas principalmente y se caracterizan por ayudarla a protegerse de patógenos o de estrés del ambiente. Algunas de las capacidades que estas tienen es antibacteriana y antioxidante, ya que ayudan a equilibrar atacan a la célula, evitan la adición de esta, degradan el ADN que evita la replicación de los virus, y algunas de las características que estas tienen que pueden multiplicarlos dentro de las plantas son una alta exposición a la luz UV, heridas, baja temperatura y déficit de nutrientes. Tanto la depredación, el clima, climas muy altos, climas muy bajos, competencia hídrica, etc. Esto ayuda a que tenga una gran concentración, por ejemplo, de taninos y flavonoides. La micropropagación in vitro y los callos embriogénicos. El principio en el que se basa la micropropagación in vitro es la totipotencialidad de las plantas. Este principio nos indica que cada célula de la planta, bajo las condiciones correctas, tiene la capacidad de desarrollar cualquier parte de la planta o inclusive toda la planta. Basándonos en este principio, la micropropagación nos ofrece noblezas como lo son la multiplicación rápida y masiva, plantas libres de enfermedades, producción uniforme de alta calidad y adecuada para especies difíciles de propagar, que por ejemplo es el caso de Malfighi marginata o acerola, en la que la semilla es incompatible con el polen. Entonces es un dato curioso. Los callos embriogénicos son masas amorfas de células indiferenciadas. ¿Qué significa esto? Estas nacen de la célula todipotente, pero, por ejemplo, estas tiende a darse cuando lo llenamos de diferentes fitohormonas, en el que al llenarla de tantas hormonas, la célula no sabe diferenciar qué es, no sabe si es un tallo, no sabe si es una hoja, no sabe si es una raíz. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla esta masa deforme, por así decirlo, que tiene diferentes características como que es indiferenciación, así tienden a verse, dependiendo de la especie, fuentes de metabolitos secundarios en alta capacidad, se pueden hacer en producción masiva y tiene un almacenamiento y transporte más práctico. Supongamos que solo queremos obtener metabolitos secundarios, extraerlos. Es más fácil transportar cientos de estos callos, que son pequeños, a tener que transportar cientos de ramas o cientos de hojas. En cuanto a mis antecedentes, tenemos que para la propagación y caracterización de Malfighi marginata, Basavilbaso Saucedo en 2018 en su tesis de doctorado caracterizó la concentración fenólica y capacidad antioxidante de hoja, corteza y frutos, encontrando 22 compuestos fenólicos en esta con mayor concentración en hoja y corteza. Ritzinger y colaboradores en 2018 estudió los diferentes métodos de propagación de la especie, encontrando que la semilla solo debe usarse con fines de mejoramiento genético debido a su baja viabilidad de propagación. El injerto en cuña tenía un 90% de efectividad, pero tendía a tomar características de la planta con la que se hizo el injerto. Y la propagación por esquejes era ideal para conservar las variabilidades y características de la planta. En cuanto a microencapsulados de extractos de plantas, estos son del grupo de estudio. Basavilbaso Saucedo en 2018 realizó en su tesis dos biensayos con mancha blanca, infección de mancha blanca. En el primero tuvo una supervivencia del 66% en el control
y 88% en los tratamientos. Y en el segundo ensayo tuvo 80% de supervivencia en el control y 100% en el tratamiento. Él usó microencapsulados de una especie de malfigia, más no de marginata per se. En su tesis concluye que estos microencapsulados son bastante viables, pero que requieren mayor estudio. Por último, Aispuro Castro en 2024, en su tesis de maestría, al hacer un estudio de malfigia marginata y perisquiopsis, encontró una mejora en la relación de la supervivencia y respuesta inmune, mayor supervivencia en infecciones por separado y consecutivas tanto de mancha blanca como de vibrio paramolíticos y una mayor presentación en el gen profenol oxidasa posinfección y disminución en la actividad enzimática del fenol oxidasa preinfección. En micropropagación in vitro y creación de callo, tenemos que Garza, Padrón y colaboradores en 2010 demostraron que mientras el callo de Astrophytum mystocmia, que es un tipo de cactus, poseía odrixilos fenólicos y flavonoides, estos no fueron encontrados en tallo, o sea, compararon tallo y compararon el callo y encontraron diferentes metabolistas que no estaban presentes en el tallo dentro del callo. Esto se debe probablemente a las condiciones y nutrientes presentes dentro del método in vitro. Delgado, Paredes y colaboradores en 2023 lograron la micropropagación exitosa de Cedrela odorata, utilizando explantes nodales de esquejes juveniles extraídos de árboles de campo. Esto demuestra que sí se pueden realizar con 100% de éxito de desinfección del explante, micropropagación in vitro de plantas silvestres. Por último, en estudios económicos en torno a la acuacultura, tenemos que Sajat y colaboradores en 2022 hicieron un análisis de ganancias y de pérdidas de granjas acuícolas, donde la mayor parte de las granjas eran viables, solo algunas enfrentadas pérdidas debido a bajos precios en el mercado y manejo inadecuado del consumo. Samat y colaboradores en 2024 evaluaron el análisis costo-beneficio en sistemas de cultivo acuícola, concluyendo que el análisis de costo-beneficio es una herramienta valiosa y indica la viabilidad económica, así como ayuda a tomar decisiones informadas. Pero ambos resaltaban la importancia de tomar las variables del entorno en el que se realiza el estudio como una variable importante, porque no podemos aplicar el mismo tipo de estudio aquí que en Sonora. Bueno, aquí en Sonora a lo mejor sí, pero en Nayarit ya cambia la situación. Entonces es importante tomar ese tipo de variables en cuenta. Mi justificación implica que la acuacultura de camarón es una actividad clave en Sinaloa y en México, así como a nivel mundial, lo que genera una creciente demanda por soluciones sostenibles que refuercen la seguridad alimentaria. Las enfermedades en cultivos intensivos afectan negativamente la supervivencia de la especie, por lo que se requieren alternativas naturales que reduzcan el uso de antibióticos. Los microencapsulados con extractos fenólicos de callos embriogénicos de Malfigia marginata han mostrado propiedades bioactivas beneficiosas en los primeros 30 días de cultivo de camarón, pero es necesario validar su aplicabilidad en estanques de cultivo comercial. Por lo que, al determinar la información técnica y financiera del uso de estos microencapsulados en la alimentación de Peneus banamei, podremos determinar la viabilidad de uso y desarrollo a nivel comercial. A manera de hipótesis, tengo que la viabilidad técnico-financiera del uso de extractos fenólicos microencapsulados de callos embriogénicos de Malfigia marginata, adicionados al alimento de producción de camarón en la etapa temprana del cultivo, los primeros 30 días, permite determinar el punto de equilibrio de la inversión económica para el uso al nivel comercial. Mi objetivo general es determinar la viabilidad técnica y financiera de la producción y uso al nivel comercial de los microencapsulados de extractos fenólicos a base de callos embriogénicos de Malfigia marginata como aditivo en el alimento de juveniles de camarón Peneus banamei. Tengo 4 objetivos específicos, siendo el primero desarrollar un protocolo eficiente de propagación in vitro de callos embriogénicos de Malfigia marginata en el establecimiento, multiplicación y aclimatación de plántulas con el fin de evaluar su capacidad de producción de fenoles totales en condiciones controladas y analizar su potencial para la producción comercial. El segundo es realizar un estudio técnico y de costos de la producción de microencapsulados de extractos fenólicos de callos embriogénicos de Malfigia marginata. El tercero es determinar los costos fijos y variables del uso de microencapsulados de extractos fenólicos de Malfigia marginata en el alimento y suplementación de la producción de camarón blanco en los primeros 2 meses del cultivo. Y por último, determinar la viabilidad técnico-financiera del uso a nivel comercial de microencapsulados de extractos fenólicos de Malfigia marginata
en la producción de juveniles de camarón en los primeros 2 meses de siembra. Materiales y métodos. Para mi primer objetivo, la recolección del material vegetal será en la comunidad del Arroyo del Lago y el Cerro de la Virgen en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Esta ubicación específicamente porque las comparaciones del contenido fenólico de Malpighia se harán directamente con los hechos por Aispuro Castro en 2024 y estos son los puntos que él usó para recolectar. Entonces, teniendo el entendido de que al hacer micropropagación replicamos o clonamos la planta madre, necesitamos usar la misma planta que utilizó él. Para realizar la micropropagación in vitro, estaremos usando este protocolo brindado por el Laboratorio de Biotecnología aquí en CIDIR. Usualmente está adaptado, este era principalmente para arándano, pero se hicieron ciertas adaptaciones, ya que Malpighia también es una acerola, entonces entran cercanas, son berries al final. El primer paso es colectar las varetas de 10 a 15 centímetros, lavar, someter a agitación con fungicida, también se deben desinfectar, cortar estacas con 3 o 4 yemas viables. Es importante saber que las yemas están en el borde entre la hoja y el tallo, por lo que al momento de cortar con el bisturí, se tiene que dejar una pequeña parte de la hoja para garantizar no cortar la yema. Después, en una campana de flujo laminal, se desinfectarán con hipoclorito de sodio al 30% y se lavarán con etanol al 70%. Después del etanol, se harán lavados con agua destilada y se limpiarán con un paño. Se cultivarán los explantes en frasco con medio MS, que ha sido el medio con mejor reporte en cuanto a Malpighia. Es importante, se pueden cultivar de manera vertical, sin embargo, al hacerlo de manera horizontal, garantizamos que si tenemos de 3 a 4 yemas viables, estas estén en contacto con el medio y puedan llegar a cultivarse. En el medio habrá ceatina, 1 miligramo por litro, agar al 0.8%, sacarosa 30 gramos por litro, se espera un pH de 5.1, 1 más, 1 menos, y agua destilada. Posterior a ello, se incubará en un cuarto de crecimiento en condiciones de 23 grados centígrados y un fotoperiodo de 16 horas. Este periodo durará 1 mes dentro del cuarto sin tocarse. Ahí los dejaremos incubando. Posteriormente, al cumplir el mes, se repetirá de aquí en adelante, pero se tomarán los explantes que hayan crecido y se pondrán en nuevos medios. Y así se replicará por 3 meses o 4, que es el tiempo que tardan en tomar las características típicas de la micropropagación in vitro, que tienden a ser más delgados y más delicados. Posteriormente, en el 4.º mes, se puede hacer la disyuntiva, empezar a crear un banco de cultivo donde tengamos ya nuestro repuesto de Malpighia marginata y se puede crear ya el callo. En este se pondrán en nuestro medio de cultivo y se agregarán fitohormonas. Para cada proceso del callo se llevan diferentes fitohormonas, entonces es lo que estaremos evaluando. En un periodo de 4 a 5 semanas de dejar incubando de nuevo, podremos observar el callo y de ahí se tomará para hacer el extracto. Para la microencapsulación de los extractos fenólicos del callo, se realizará con base en la patente presentada por González Ocampos y colaboradores en 2021, mientras que la caracterización se realizará con base por el extracto, se realizará por parte de lo documentado por Almaraz y Abarca en 2013. El extracto se realizará con 100 gramos de tejido vegetal, 1 litro de etanol al 80%, agitación manual primero, después se dejarán 2 horas en reposo para ponerlo en agitación constante por 24 horas y se pasará por un tamiz analítico de apertura de 24 micrómetros. Se les hará un estudio de fenoles totales según las metodologías de Singleton y colaboradores en 99, en el cual se usan 100 microlitros de extracto etanólico, 500 microlitros de solución Folin, 400 microlitros de carbonato al 7.5%, se dejará en obscuridad por 2 horas y posteriormente se hará la absorbancia a 765 nanómetros y se comparará con una curva estándar de ácido gálico. En flavonoides se hará una prueba de flavonoides totales por Chang y colaboradores en 2002 con 50 microlitros de extracto etanólico, 900 microlitros de metanol y 60 microlitros de cloruro de aluminio al 5%. Después se le dará la absorbancia a 425 nanómetros y se comparará con una curva estándar de rutina. Y para los taninos condensados se seguirá la metodología del Jukulnun
Hulkenlund Tito 1985, la cual indica que son 50 microlitros de extracto etanólico, 1 microlitro de vainilina al 4% y 500 microlitros de ácido clorhídrico. Luego se le da la absorbancia a 510 nanómetros. Se comparará con una curva estándar de catequina. Se hará la determinación de la capacidad antioxidante de estos extractos con un bloqueo de DPPH, según documentado por Brown, Williams y colaboradores en el 95, en el que se toman 25 microlitros de extracto etanólico, 975 microlitros de 0.3 milimol de DPPH, se incubará 15 minutos y se le dará la absorbancia a 323 nanómetros. El DPPH se caracteriza por ser lila. Se considera que a simple vista podemos observar parte del resultado, ya que si hay realmente capacidad antioxidante tiende a hacerse de un amarillo pálido, pero se le dará ya la absorbancia respectivamente. Y se dará una prueba de poder reductor de férrico por Berker y colaboradores en 2007, en la que se tomarán 250 microlitros de extracto etanólico, más 250 microlitros de buffer de fosfato de sodio, más 250 microlitros de ferricianuro de potasio. Se incubará a 50 grados centígrados por 20 minutos, se añaden 250 microlitros de ácido tricloacético, se centrifugará a 2800 revoluciones por minuto por 10 minutos a 25 grados centígrados. Después se tomarán 500 microlitros de sobredenadante, 500 microlitros de agua desionizada y 100 microlitros de cloruro férrico. Luego se le dará la absorbancia de 700 nanómetros. El análisis técnico es la evaluación operativa de un proyecto y con él se define si es factible y eficiente a través de un análisis minucioso de los recursos, la infraestructura, los materiales y la tecnología necesaria. Abarca no solo el diseño y las especificaciones técnicas, pero sino también el requerimiento de maquinarias, personal, materiales, etc. Aquí está una metodología sencilla de análisis técnico, en el que el primer paso es determinar la localización geográfica óptima del proyecto, el análisis de determinación del tamaño óptimo, el análisis de la disponibilidad y el uso de insumos. De todo esto depende, porque por ejemplo, si nos encontramos en Guasave, Guasave es una de las capitales acuícolas de Sinaloa. Sin embargo, si nos fuéramos al sur del país, realmente en el sur del país no se realiza mucho la actividad, por lo que es importante tomar en cuenta este tipo de detalles. Posterior a ello, se hace una identificación y descripción del proceso de producción. Tomaremos como una lista paso por paso de lo que se debe hacer. Se determinará la organización humana que se requiere para la correcta operación del proyecto y la capacitación del mismo. No es lo mismo necesitar jornaleros que necesitar personas con un grado de maestría o que tengan conocimiento de laboratorio. Se realizará un estudio de mercado, se establecerá una línea de producción ya más concreta. En el octavo paso, con base al estudio de mercado, se determina la cantidad de unidades que se desea producir. En este caso, el estudio de mercado que se realizó, más que para obtener este dato, se usó para obtener otro tipo de datos como las necesidades de los productores. Por ejemplo, el dato de que los productores ya no quieren productos que se tengan que agregar al alimento dentro de la granja, mojando el alimento, porque muchos al tecnificar sus granjas con alimentadores, el alimentador se traba si el alimento está húmedo. Entonces esto les causa una pérdida tanto operativa a ellos porque tienen que mandar a alguien a que lo destrabe o se pudre el alimento ahí. Entonces es una de las observaciones que se hicieron. Por último, el nivel de mano de obra que se desea adoptar. El análisis financiero son los costos de producción que son un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico. Todo esto es un reflejo de lo que estudiamos con anterioridad. En primer punto tenemos la materia prima. En nuestro caso, en el estudio de las microcápsulas, sería malfige marginata o cómo la vamos a producir o el callo. En el caso de las granjas, la larva es materia prima. No puedes producir camarón si no tienes larva de camarón. En el costo de mano de obra, por ejemplo, si estamos hablando ya de la producción de callo, es material, personas que sepan de laboratorio y que sepan de todo lo que se tiene que hacer. En el caso de las granjas, pues son los mismos obreros. Los costos variables, en las granjas aplica, por ejemplo, el alimento, que sabemos que es uno de los principales costos dentro de la producción, y dentro de la producción de microencapsulados serían todos los insumos de laboratorio, por ponerles un ejemplo.
En cuanto a los costos financieros, son costos que usualmente no tomamos en cuenta y tienen gran relevancia. Si vas a empezar un proyecto y no es con tu dinero propio, supongamos, pediste un préstamo al banco o hay inversionistas, ¿cuánto les tienes que regresar al año, al mes? Es importante porque muchas veces no se toma en cuenta este costo y supongamos que es un 50% de tu producción anual y tú no tomaste en cuenta eso y al final tú dices, ah, sí voy a salir, pero cuando llegue el fin del año y tienes que pagar eso, resulta que no saliste y te fue mal y quién sabe si vas a poder continuar. Entonces siempre hay que tomar en cuenta esto, al igual que el sueldo de la persona que está haciendo el proyecto. Por último, los costos fijos son aquellos que sabemos que siempre vamos a tener mensualmente. Por ejemplo, una renta. Sabemos que son 20,000 pesos por un laboratorio, por ponerles un ejemplo. O por ejemplo, en el caso de un laboratorio en el que tenemos que estar corriendo análisis constantemente, sabemos que el software nos lo van a cobrar en tal fecha y va a ser siempre lo mismo o una prima extra al año. Se hará un modelo Canvas con el fin de apoyar y reestructurar la fuerza del proyecto. Yo sé que parece un poco aleatorio, pero no es así. El lado derecho es todo lo relacionado con lo externo, lo que no está en nuestro control. El segmento de clientes, que es para quién estamos creando esto, los canales, cómo vamos a comunicarnos, cómo vamos a llegar a ellos, la relación, qué tipo queremos de relación, queremos ser simplemente proveedores o qué queremos hacerlos llegar. Todo esto es externo. El lado izquierdo es interno. Los socios claves. ¿Quiénes son nuestros socios claves? Por ejemplo, ¿quién nos va a traer todo el material? Ese es un socio clave porque lo requerimos de manera inmediata. O las personas que entregan las larvas, por ejemplo. Los laboratorios son socios claves. Las actividades claves, ¿qué hacemos nosotros que el resto no hace? ¿Qué nos hace diferente? Por ejemplo, puedes hacer extractos de plantas, pero yo estoy haciendo extractos de plantas, pero micropropagación. Ya es diferente. Los recursos claves. ¿Qué recursos se requieren para nuestra propuesta de valor? Todo esto es de nosotros interno. Y en la propuesta de valor es donde convergen ambos y ahí se ve reflejado qué problemas estamos ayudando a resolver. Respondes esto con esto y viceversa. Por último, la parte de abajo es netamente costos, son los flujos de ingreso y la estructura de costes. Todo esto, a pesar de que se ve aleatorio, lo que busca es que sea más disruptivo, más creativo. Fue propuesto por Osterwalder y Pickner en 2010 y lo que busca es que nos volvamos artistas al crear un proyecto. Por último, las razones financieras que estaré utilizando para evaluar la viabilidad del proyecto es el punto de equilibrio, que es uno de los más importantes. Necesito saber en cuál punto yo empiezo a producir realmente, porque si yo digo, no, pues, o sea, yo empiezo a ser productivo a partir de las 250 unidades y alguien me pide 200, yo estoy a casi nada de ser productivo. Sin embargo, si nos vamos al punto de equilibrio en dinero, también es importante tener ambos. El rendimiento sobre el capital o el ROE usualmente, bueno, tiende a hacerse en empresas ya establecidas, pero al hacer esto una simulación, podemos hacerlo sobre el flujo de capitales que esperamos tener. El payback es la inversión de flujos de caja, en cuántos años vamos a hacer pues el pago de todo lo que estamos haciendo, de la inversión inicial que se va a hacer. La tasa interna de retorno, el TIR, es uno de los índices financieros más importantes, al igual que el BAN, ya que es un índice que nos permite saber la rentabilidad del proyecto. Si es positiva, sabemos que es un buen proyecto. Si es negativa, sabemos que es una mala inversión. Mala inversión porque pues no va a dar retorno. Y el valor actual neto es una de las pocas fórmulas que trae todos los flujos de capitales que tenemos planeados al valor presente. Entonces podemos evaluar si realmente esta inversión es viable. Algo a tener en consideración es que estas tres, lo que es el rendimiento, el ROE, el TIR y el BAN, pueden salir con mínimas, bueno, más el TIR y el ROE, pueden tener mínima viabilidad a nuestros ojos. Sin embargo, puede ser también por el tamaño del proyecto. No es lo mismo que digamos que, por ejemplo, en el sector acuícola, el 0.3%, bueno, el 30% de nuestra inversión es el retorno, a que digas que, por ejemplo, en tu negocio de paletas tienes 50-60% de retorno. Sí es así, pero ¿cuál es la cantidad de dinero que estás asumando en cada una? Es importante tomar ese tipo de cosas en consideración. Todo esto se estará realizando con el programa Excel.
Y por último, este es mi cronograma de actividades. Este es mi primer seminario. Estoy en mi segundo semestre. Muchas gracias. Bueno, y ahora con ustedes, sin más preámbulos, los dejo con Kevin. Ok, adelante, niño. Ok, buenos días. Mi nombre es Kevin Angulo Valdés, como lo mencionaron anteriormente, y voy a presentar el proyecto de mi proyecto de investigación, que está titulado Evaluación de la morfometría, fecundidad, fertilidad de hembras ovígeras y análisis metagenómico del huevo del langostino Macrobrachium tenellum en Guasave, Sinaloa, México. Los directores de mi tesis son el doctor Genaro Diarte Plata, el doctor Yuniel Méndez Martínez, y el resto del comité tutorial está conformado por la doctora Ruda Escamilla Montes, doctor Antonio Luna González y el doctor Juan Carlos Martínez Álvarez. El género Macrobrachium pertenece a la familia Palaemonidae, está integrado por 238 especies, de las cuales 26 se encuentran en América. En México se han registrado 17, 5 de ellas con importancia comercial, como Macrobrachium rosenbergi, americanum, acanthurus, carcinus y Macrobrachium tenellum. Este es un animal invertebrado color café claro con rostro alargado, alcanza los 15 centímetros de longitud total, se alimenta de algas y materia orgánica en descomposición. El primer y segundo par de periópodos presenta quelas y es objeto de pesca artesanal y autoconsumo. Es candidato para fines de cultivo por su rápido crecimiento, no presenta comportamiento agresivo ni canibalismo, y el segundo segmento abdominal se traslapa sobre el primero y el tercero. Pertenece a la familia Palaemonidae, es del género Macrobrachium y la especie es Macrobrachium tenellum. El langostino Macrobrachium tenellum se distribuye a lo largo del Pacífico costero, desde la península de Baja California y Sonora hasta el norte de Perú e Isla Galápagos. Habita en partes bajas de las cuencas o ríos con temperaturas alrededor de 23 grados centígrados. Vive en aguas dulces y migra a aguas salobres para desovar. Es una especie anfidrómica y tiene importancia importancia ecológica. El crecimiento del langostino está determinado por las condiciones ambientales predominantes, está limitado por el número de mudas en un periodo anual. Los machos presentan mayor tamaño que las hembras y la tasa de crecimiento está asociada al oxígeno disuelto en el medio acuático. Su reproducción es en 4 fases: cortejo, muda preaparamiento, apareamiento y el posapareamiento. El desarrollo embrionario dura entre 16 y 17 días, la segmentación es holoblástica desigual, presenta 8 blastómeros en las 4 horas, 16 blastómeros a las 6 horas y media, y la formación de la mórula con 32 blastómeros en la siguiente división, y el blastóporo a las 32 horas en la tercera división. Los huevos muestran cambios en su coloración. Cabrera Jiménez y colaboradores en el año 1979 analizaron la fecundidad de Macrobrachium tenellum y la compararon con otras del mismo género. Y propusieron 2 grupos de acuerdo con el número de huevos puestos por año, donde obtuvieron como resultados que Macrobrachium tenellum tuvo 70,000 huevos, Macrobrachium acantharus 52, Macrobrachium rosenbergi 112, estas clasificándolas como una especie con fecundidad baja, en comparación con Macrobrachium carcinus, que tuvo 1,050,000 huevos, y Macrobrachium americanum 900,000. Estos se clasificaron con una fecundidad alta. Mejía Ortiz y colaboradores en el año 2001 estudiaron 3 aspectos de la biología reproductiva de los camarones de agua dulce: Macrobrachium acantharus, Macrobrachium heterochirus y Macrobrachium carcinus, en el río Huitzilapan, Veracruz, México, donde obtuvieron como resultados que Macrobrachium acantharus mostró diferencia significativa en la fecundidad, el tamaño medio de las hembras ovígeras y el tamaño de los huevos, según la época del año. Para Macrobrachium heterochirus, el tamaño de los huevos varió dependiendo de la época del año y de su posición en el río, y para Macrobrachium carcinus, el tamaño del huevo varió
solo dependiendo de la época del año. García González en el año 2018 realizó un estudio comparativo donde analizó dos poblaciones de langostino Macrobrachium tenellum de dos cuencas de aguas dulce en la costa del estado de Oaxaca, México, donde obtuvo como resultado 127 especímenes muestreados a los cuales se realizaron análisis estadísticos multivariados donde revelaron claras diferencias morfométricas entre los sexos y los sitios de muestreo. Liu y colaboradores en el año 2020 reportaron una relación entre la composición de la microbiota intestinal y las etapas del desarrollo en Macrobacterium rosenbergi, encontrando que durante el estadio de gastrula se forma el tracto digestivo observando una mayor abundancia en microorganismos. Diarte Plata y colaboradores en el año 2021 evaluaron la proporción del sexo, fecundidad y morfometría del huevo en langostino Macrobacterium americanum en el río Petatlán, Sinaloa, México. Encontraron que Macrobacterium americanum tuvo una proporción de sexos de 0.39 hembras y un macho. Concluyeron que hubo mayor presencia de machos. Como justificación, tenemos que el conocimiento de la fecundidad en Macrobacterium tenellum es clave para estimar su capacidad reproductiva y potencial en acuicultura. Dada la escasa y desactualizada información sobre esta especie, este estudio busca aportar datos actualizados sobre su tipo de crecimiento, fecundidad, características, abundancia y diversidad de comunidades bacterianas en el huevo de hembras ovígeras del langostino Macrobacterium tenellum en Guasave, Sinaloa. Asimismo, existen reportes que mencionan que los progenitores pueden compartir bacterias benéficas a través de su hemolinfa a la gónada y posteriormente a huevos que resultarían en beneficios para las larvas al obtener mayores porcentajes de eclosión y fertilidad, siendo útil para el sector acuícola. Como hipótesis, tenemos que el langostino Macrobacterium tenellum presenta alta fertilidad relacionada a las tallas de las hembras, fecundidad, estructura metagenómica y su hábitat. El objetivo general es evaluar la morfometría, fecundidad, fertilidad de hembras ovígeras y metagenómica del huevo del langostino Macrobacterium tenellum. Los objetivos específicos, como número 1, es analizar el crecimiento de las hembras ovígeras del langostino Macrobacterium tenellum. Como número 2, estimar la fecundidad parcial y relativa del langostino Macrobacterium tenellum. Número 3, describir el desarrollo embrionario del langostino Macrobacterium tenellum. Como número 4, determinar la fertilidad de las larvas al momento de la eclosión en el langostino Macrobacterium tenellum. Y como número 5, y por último, analizar la diversidad y abundancia de comunidades bacterianas en huevos de langostino Macrobacterium tenellum. Se realizarán muestreos de septiembre del 2024 a agosto del 2025 de manera mensual. Los muestreos las capturas se realizarán en el campo pesquero El Coloradito y en el canal de riego número 15. Se registrarán mensualmente en los sitios de captura los parámetros físico-químicos, la temperatura y el pH del agua con un potenciómetro, el oxígeno disuelto con un oxímetro, la salinidad con un refractómetro y la profundidad y transparencia del agua con un disco de Seiki. Posteriormente se registrará la incidencia de hembras ovígeras, se trasladará al Laboratorio de Ecología Pesquera y Acuacultura de Sidir, Sinaloa, se harán biometrías respectivas a la longitud total, largo del cefalotórax y peso total. Para determinar la relación entre la longitud total y el largo del cefalotórax, los datos se ajustarán a un modelo de tipo lineal, donde LT es la longitud total y LC es el largo del cefalotórax. Con respecto a la longitud total y el peso total, los valores se ajustarán a un modelo de tipo potencial, donde PT es el peso del organismo y LT es la longitud total. Para las estructuras de tallas se elaborarán histogramas de frecuencia de tallas mensuales con amplitud de 1 centímetro en cada intervalo de edad en longitud total. Y para el peso total se tomará en cuenta un intervalo de 5 gramos para cada clase de edad. Se determinará la variación del rendimiento del crecimiento con phi' de Munro utilizando la ecuación así como el coeficiente de variación.
y para determinar la significancia de la eficiencia del crecimiento. Con respecto al crecimiento en peso, se considerará la relación longitud total y el peso total, aunado a los valores de A y B obtenidos de las relaciones morfométricas, donde K es el coeficiente de condición, W es el peso en gramos y L es la longitud. Para estimar la fecundidad, se despegará la masa ovígera de huevos de cada hembra ovígera, se enjuagarán para retirar las vellosidades de los pleópodos. Posteriormente se estimará la fecundidad parcial utilizando el método gravimétrico al pesar 3 submuestras de 0.1 gramos cada una en una balanza analítica. Se conservarán los huevos en tubos Eppendorf con fórmula al 10%. Y se realizará un conteo en una caja Petri con un fondo cuadriculado. En un microscopio estereoscópico se contará el total de huevos que tengan las submuestras. Este dato se extrapolará al peso total de la masa ovígera para calcular la fecundidad parcial, donde F es la fecundidad parcial y G es el peso total de la masa ovígera. Para la fecundidad relativa, se obtendrá con la relación entre el número de huevos por gramo de masa ovígera de cada hembra. Los datos se ajustarán a un modelo de tipo lineal, donde Y es la fecundidad, A es la intersección, B es la pendiente de la recta y X es la variable morfométrica a evaluar. Los valores se ajustarán a un modelo de tipo potencial a través de la siguiente ecuación. PT igual a A por FP a la B, donde PT es el peso del organismo, FP es la fecundidad parcial, A es el factor de condición y B es el factor alométrico. La etapa embrionaria del desarrollo de los huevos se identificará en cada masa ovígera basándose en la cobertura de la yema y el crecimiento de las estructuras corporales reportadas para Palaemónide. Para la morfometría del huevo se seleccionarán 30 huevos de cada submuestra. Posteriormente se registrarán las etapas del desarrollo embrionario, se medirán los ejes mayor y menor de 90 huevos por etapa bajo un microscopio y se determinará el tamaño del huevo en cada estadio del desarrollo embrionario mediante una regresión lineal. Para la fertilidad de la larva se incubarán las hembras ovígeras en tinas con 5 litros de agua a 5 unidades prácticas con 5 unidades prácticas de salinidad. Una vez eclosionada la masa ovígera se tomarán 3 muestras de 50 mililitros cada una. Se filtrarán los 50 mililitros y se conservarán las larvas en tubos Eppendorf con 1 mililitro de formol al 10%. Se contarán la cantidad de larvas tomadas en cada muestra y se extrapolará a 5 litros iniciales de la incubación de la hembra ovígera. Para los análisis metagenómicos se tomará 9 pools de huevos por estadio del desarrollo embrionario, se hará una extracción de ADN genómico y la secuenciación se hará en el programa Illumina, se mandarán al CIAT de Mazatlán y los análisis bioinformáticos se harán en un software para saber la diversidad de bacterias, la diversidad y la abundancia de bacterias benéficas que la hembra pueda aportarle a las larvas. En los análisis estadísticos se aplicará una prueba test student para el valor B de las regresiones potenciales entre la longitud total versus peso total y entre el peso total versus fecundidad parcial. Se analizará la eficiencia o rendimiento del crecimiento mediante una phi' de Munro y se valorará la incidencia de hembras ovígeras con una Y cuadrada. Las variables ambientales versus incidencias de hembras ovígeras, fecundidad y parcial. Se emplearán los paquetes estadísticos Excel y estadística 7.0 y el nivel de significancia será de 0.5. Este es mi cronograma de actividades, actualmente estoy en el segundo semestre y este es mi primer seminario.